Muy buenos días, Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que se estén conectando, estén sintonizando o próximamente estén viendo este video. Nos sentimos contentos y alegres en el Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos concede de poder estar aquí en la mañana, domingo 12 de diciembre, ¿verdad?, de este año en curso, que ya está por acabar este año, 2018. Estamos en esta mañana con el privilegio y el honor de tener desde Puerto Rico al pastor Rafael Torres Sakur. Y en breve yo sé que va a estar saludando, pero le exhortamos, ¿verdad?, para que comparta este video, ya que vamos a estar hablando de un tema bien importante que compete a todo ministerio. Y quisiera hacer una oración especial antes de pasar al pastor Rafael Torres Sakur, para que si el Señor nos ayude, nos dé su bendición y podamos transmitir y poder ser de bendición a su vida en el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Gracias te damos por este privilegio, esta oportunidad, Señor, que tú nuevamente nos concedes, Dios mío, cada domingo, el poder estar a estas horas de la mañana, Dios mío, Padre, que ha puesto esta inquietud en nuestras vidas, Señor amado, y sabemos que alguna vida, Señor, ha de ser impactada, ha de ser tocada, ministrada en una forma especial. Que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, nos siga capacitando para llegar al corazón y la necesidad. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Al final estaremos orando nuevamente por sus peticiones, así que puede escribirnos al 254-371-2074 o al 254-518-4255. Y si nos está sintonizando, viendo de algún otro país, por favor, indíquenos de qué país se está comunicando para así anunciarlo y darle saludos desde aquí, desde la ciudad de Copperas Cove, Texas. Estamos ubicados en el 2777 FM 2657 de la ciudad de Copperas Cove, Texas, aquí en el templo de la Iglesia Cristiana Unción y Poder. Pastor, tenemos aquí en esta mañana, le saludamos en el amor de Jesucristo, y aquí tenemos la audiencia de la Iglesia Cristiana Unción y Poder, muchos amigos que yo sé que van a estar compartiendo y viendo de diferentes partes del mundo. Saludos, Pastor Alvin, y saludos a toda la audiencia de este programa. Es un privilegio para mí ser parte de esta programación. Reciban saludos desde Puerto Rico, la iglesia que pastoreamos allá, la iglesia Renuevo Justo, allá en el pueblo de Humacao, en el barrio Texas, sector Asturiana, del área este de la isla. Amén. En este programa tenemos un programa bien interesante, ¿verdad? Bien importante también en este tiempo que estamos viviendo con respecto a los desafíos, los retos pastorales. Y vamos a estar hablando con respecto al tema del costo del llamado. Como digo, si tiene alguna pregunta, pastor que me está escuchando, más adelante podemos contestarla. Si no, nos envía un mensaje privado a través de nuestro inbox, y yo sé que con mucho gusto el pastor estará también contestando su pregunta. En esta mañana, pues, aprovechando esta ocasión, ya que hemos estado de 2 días de campaña, ha sido una experiencia especial, una experiencia hermosa, el tener nuestro pastor y amigo Rafael Torres aquí con nosotros. Hemos experimentado la gloria de Dios en una forma especial, y sentí en mi corazón, ¿verdad?, el poder tenerlo en esta mañana y compartir su experiencia en el ministerio pastoral, ya que según lo que hemos escuchado a través de sus labios, pues ha sido pastor desde los 17 años de edad, ya lleva mucho tiempo en el ministerio pastoral. Así que nos gozamos. Se está sintonizando ya la hermana Yamilet, saludamos en el amor del Señor, al hermano Luis Ángel Medina Ortiz, también Dios te bendiga, al hermano Willy Martínez. Así que vamos a comenzar en esta hora con el pastor para así hacerle algunas preguntas e ir desarrollando el tema. Anoche, mientras oraba por esta reunión, esta transmisión, el Señor me puso en mi corazón, era este texto de Jeremías capítulo 3, verso número 15, cuando dice: yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con paciencia y con inteligencia.
la pregunta que nos hacemos en esta hora, pastor, para poder comenzar, ¿cómo fue que llegó al ministerio pastoral? Bueno, compañeros, ¿verdad? Muchas gracias por no solamente tenernos acá en esta campaña, sino invitarnos para estar en este espacio cibernético. Agradecido del Señor, ¿verdad?, de esta gran oportunidad. Como él acaba de decir, yo tengo 20 años de ministerio pastoral, pero cuando yo digo eso siempre uso el chiste, ¿verdad?, de que no es que soy viejo, es que empecé temprano. Tengo 38 años de edad, pero el Señor nos llamó bien joven al ministerio y comenzamos a pastorear a los 17 años de edad. Hay gente, pastor, que anhela entrar al ministerio. Hay otros que sueñan con el ministerio y hay otros que, como en el caso mío, no queríamos entrar al ministerio. Tengo un amigo muy cercano en Puerto Rico, muy amigo de un amigo en común nuestro, que es Roberto Lugo, el evangelista Daniel Serrano. Él estaba una vez predicando en nuestra congregación y él hizo la siguiente expresión. Yo estaba hablando con un joven que tiene llamado pastoral, pero no quería. Y yo le decía, ese es el primer requisito, no querer. O sea, la mayoría de los pastores y los ministros que yo conozco hoy, que estamos en el ministerio, tenemos eso en común, no queríamos estar en el ministerio, pero el Señor nos llamó y el Señor fue más fuerte que nuestro deseo, fue más fuerte que nuestras inclinaciones, fue más fuerte que nuestras excusas. Y Dios pues nos coloca, ¿verdad?, nos posiciona, nos acorrala, nos cierra el paso, nos rodea con su amor y su gracia. Y como dijo el apóstol Pablo, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor de la iglesia, yo no merecía nada, pero Dios me miró y me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Así que en el caso mío, yo llego al ministerio siendo un hijo de pastor. La iglesia que yo pastoreo la fundaron mis papás, el doctor Rafael Torres Avilés y la doctora Yasmín Sacur Martínez, un ginecólogo obstetra y una doctora en psicología clínica de profesión. Dios los usa poderosamente para levantar la iglesia Renuevo Justo en Humacao, que este próximo año cumple 29 años de estar establecida. Y tal como yo le conté a la congregación el viernes, el mismo año que la iglesia es fundada, a mi papá lo diagnostican con uno de los cánceres más agresivos que existen, el linfoma de Hodgkin en su cuello, un cáncer del cual falleció 4 años más tarde. Ese proceso de luchar en contra del cáncer y a la misma vez pastorear fue un proceso que marcó nuestra familia y marcó nuestra iglesia. En el caso mío, yo soy el mayor de 3 hermanos y tenía 10 años de edad cuando la iglesia comenzó este proceso duro de batallar en contra del cáncer. Estuve ahí mano a mano con mi mamá y con mi papá, que ambos fueron guerreros y me dieron una escuela ministerial tremenda de lo que es vivir el evangelio, de lo que es no solamente predicar y hablar en la iglesia, sino vivirlo en la casa. Recuerdo haber escuchado tantas veces a mi papá quejarse con el dolor de quimioterapia, pero cuando él se daba cuenta que yo estaba en el cuarto, me miraba a los ojos y me decía, yo sé en el Dios que yo he creído. O sea, momentos que te marcan, que te sacuden, pero a la misma vez que afirman tu fe. Mi mamá fue una guerrera tremenda, Dios le dio una fuerza maravillosa y fue una ayuda idónea, poderosa para mi papá, no solamente como esposa en la casa, sino como esposa en el ministerio, como pastora en la iglesia. Y vimos como la iglesia comenzó a prosperar y desde una oficinita de médico en la calle Flor Gerena del pueblo de Humacao, donde mi papá tenía su consultorio de obstetricia y ginecología, de allí se levanta una iglesia, que se compra un terreno, se comienza un proceso de construcción y mientras todo eso está pasando, la salud de mi papá empieza a decaer, empieza a disminuir. Literalmente se pudo encarnar en mi mente lo que el apóstol Pablo se refería cuando decía, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. La iglesia prosperaba, el ministerio de mi papá florecía, pero su cuerpo se desgastaba por la enfermedad y la quimioterapia.
hasta que en el año 1994 mi papá fallece en uno de los cursos de quimioterapia que le estaban dando. Su cuerpo no resistió el tratamiento y fallece de un arresto cardiorrespiratorio, un paro cardiorrespiratorio. En ese transcurso, antes de que ocurriera el deceso de mi papá, el Señor me llama por primera vez públicamente al ministerio. A los 11, cuando yo tenía 11 años de edad, traen a este pastor que había sido sanado de cáncer para que compartiera su testimonio y traer ánimo a la iglesia, ¿verdad? Imagínense el proceso de vivir con un pastor que tiene cáncer, que está enfermo. Es un proceso muy duro para toda congregación. Y a mitad de sermón, él se detiene y le pregunta a mi papá, aquel niño que está sentado en la última fila, ¿es su hijo? Cuando mi papá le dice que sí, le dice, hoy yo te digo en el espíritu que él va a ser el pastor de esta iglesia. Yo tenía 11 años de edad y lo menos que había en mi mente era pastorear. Lo menos que había en mi mente era estar en el ministerio. Ya yo tenía otro sueño, yo había decidido, bueno, yo quiero ser doctor en medicina como era mi papá. Y era lo que yo quería perseguir. Y en medio de ese proceso vi cómo el Señor me fue arrestando. Y sin yo querer me vi en el ministerio. O sea, a mi papá fallece cuando yo tenía 14 años de edad. Y es en ese proceso duro de luto, de depresión, de coraje, de rebeldía, de desierto, de tantos sentimientos en contra de Dios y que a la misma vez trataba de huir y alejarme de Dios, pero no podía. Porque el único lugar donde encontraba verdadera paz era en la iglesia. Y empiezo a tener un encuentro con el Señor y ya no como hijo de padres cristianos o de padres que le servían a Dios, sino ahora como un joven adolescente que empieza a conocer a Dios por él mismo. Vi cómo a mi mamá Dios le dio una fuerza poderosa y frente al machismo puertorriqueño, frente al qué dirán de la gente, incluso mi mamá tuvo la fuerza para predicar en el velorio de mi papá, pasando su luto, al punto de que familiares inconversos de la familia de mi padre pensaron, parece que ella no lo amaba mucho porque mira, pudo predicar. Obviamente la Biblia dice que para el hombre natural las cosas del espíritu le son locuras, no las puede entender, pero eso es como un ejemplo de la fuerza y la valentía que Dios le dio a mi mamá. Bajo el pastorado de mi mamá, la iglesia pudo terminar su construcción, nos mudamos al templo nuevo, inauguramos, y fue un tiempo glorioso donde Dios usó a mi mamá de una manera sobrenatural, donde pudimos aprender mucho acerca de lo que es el ministerio y de los precios del ministerio y el costo que se paga en el ministerio, porque tengo que confesar que cuando mi papá vivió esa experiencia yo estaba tan pequeño y no tenía esa conciencia de ver el costo del ministerio. Sí pude tener lecciones de parte de mi papá de cómo él comenzó a sacrificar áreas de su vida personal y profesional para poder tener tiempo para su familia y para poder darle el tiempo a la iglesia. Él era un doctor que hacía mucho dinero, ¿verdad? Con los partos, las cesáreas, ¿verdad? La práctica de obstetricia, y él deja todo eso por el ministerio pastoral, solamente se dedica a ser ginecólogo y atender a las pacientes en la oficina, pero deja de ir a los hospitales. O sea, sacrificios que yo empiezo a darme cuenta que él los estaba haciendo por su amor a Dios y por su amor a la familia. Y es en el ministerio de mi mamá donde puedo ver más de cerca el costo que tiene la vida ministerial, el costo que tiene la vida pastoral, el malagradecimiento a veces de la gente, las personas que juzgan, las personas que se fijan en cosas que no tienen que fijarse, en vez de enfocarse en lo bueno que Dios está haciendo, y que usan las excusas para herir, para apartarse, para no ayudar, etcétera. El costo alto que se paga en el ministerio pastoral. A mi mamá le dio un derrame cerebral por su condición de presión alta producida por el ministerio, ¿verdad? Pues ya era totalmente saludable antes de entrar al ministerio. Desarrolla presión alta y le da un derrame cerebral en el 1996, en el mes de septiembre, a punto de predicar un sermón un viernes en la noche. Y ese proceso, al nosotros ser una iglesia independiente, y Dios nos había hablado tantas veces, ya nosotros estábamos envueltos
en el ministerio, ayudando a mi mamá en lo que hiciera falta, desde técnico de sonido, música, adoración, los jóvenes, predicar lo que hiciera falta. Hijo de pastor al fin, ¿verdad? Hay un refrán en Puerto Rico que dice que la necesidad es la madre de todos los inventos. Y pues aprendimos a tocar instrumentos musicales y empezamos a disfrutar el ser parte de una juventud cristiana que amaba al Señor, que era unida y que estábamos siendo bien dinámicos, haciendo muchas cosas para Dios. Pero cuando ocurre este derrame, el cerco se nos cerró, porque el doctor dijo que mi mamá iba a ser un vegetal. Y aunque Dios hizo un milagro y el vegetal se levantó de la cama, 1 año y medio más tarde, ese año y medio, la iglesia me dice, te toca a ti, Dios te está hablando a ti, ¿qué tú esperas? Yo tenía 16 años. 16 años. Wow. 16 años y empiezo a hacer funciones pastorales sin querer hacerlas. Visitar a la gente en los hogares, que te llamen a las 3 de la mañana a orar porque hay un demonio en la casa, visitar enfermos, dar consejería. Y imagínense, pastor, un joven de 16 años sentarse a hablar con gente de 40, sentarse a hablar con gente de 50, sentarse a hablar con gente que abre la conversación así. Yo no sé por qué yo estoy hablando contigo, yo era un niño. Tanto. Pero Dios darte la sabiduría y darte el denuedo para tú mirarlos a la cara y decirle, sí, pero el Dios que nos ha llamado y el Dios de la palabra, su sabiduría es eterna y Él está aquí, Él nos puede utilizar. Y cuando comenzábamos a hablar los consejos de la palabra, la gente salía edificada, la gente salía transformada, la gente salía impactada y decía, wow, de verdad que no lo puedo creer que yo teniendo 60 años y un niño me acaba de abrir los ojos y un joven me acaba de abrir los ojos y acabo de ver algo que no veía, ¿verdad? Y toda la gloria se la damos al Señor. Así que, ¿cómo llegué al ministerio? Pues la realidad es que yo no puedo decir cómo llegué al ministerio. Un día abrí los ojos y ya estábamos en el ministerio. Ya estábamos en el ministerio. Dios nos había acercado. Eso es así. Eso yo doy testimonio porque también me identifico con la palabra del pastor Sakur. Yo sé que yo estaba en un culto, hay una hermana que nos estaba dirigiendo a los jóvenes y ella preguntó, mira, ¿quién quiere ser el líder de los jóvenes? Y algo como que me alzó la mano, yo le presentamos, uno dice, vamos a ver lo que pasa, y ahí empezamos a trabajar con la juventud y de momento pues uno pasa esas experiencias fuertes que como que trabajan en uno. Y hoy me acuerdo un día donde mi pastor, le digo, pastor, ya yo no puedo seguir líder, le empiezo como a forcejar, y no, esto no es para mí, y yo me acuerdo siempre la imagen de él, que Dios lo bendiga donde quiera que está, que él se cruzó de brazos así, se empieza a reír, y yo, ¿por qué se está riendo este varón? Yo estoy aquí todo frustrado, estoy aquí no quiero seguir trabajando, esto no es para mí. Y él me dice, tú vas a ser pastor. Esas fueron las palabras que él dijo. Yo, espérate, yo estoy hablando de una carga, de una frustración. Y tenía más o menos la misma edad, 16, 17 años. Y ahí fue que me dijo, tú vas a ser pastor. Y eso como que como que me empezó a trabajar. Y como dice el varón, de momento pues estoy ya funcionando en ciertas áreas de líder y después que me caso, pues entonces siempre somos de lo que creemos, ¿verdad? Que la misericordia, la gracia del Señor, pues nos alcanza y por más que huyamos y por más que digamos que no, como que Dios nos acorrala y ya como que nos rendimos, bueno Señor, que se haga tu voluntad. Y ahí es donde entramos también al ministerio que comenzamos en la isla de Culebra, ¿verdad? A través del Concilio de Iglesia Pentecostal de Jesucristo, para que entonces el presidente era Santiago González y nos pidió a mi esposa y a mí, necesito ustedes obreros que vayan a pastorear la isla de Culebra. Así fue que nosotros comenzamos el pastorado y ha sido, ¿verdad? En aquel comienzo allá, este es nuestro segundo pastorado aquí en Texas. Me encantó la expresión que usted utilizó en estos días, que me dijo una sola palabra acerca del pastorado. Esto es interesante. Esto es bien interesante. No complicado, interesante. Lo complicado a veces lo ponemos nosotros mismos. Pero cuando aprendemos a poner las cosas en las manos del Señor, ahí es donde viene la sabiduría, como dice este pasaje, que Dios nos pondrá pastores
capaciten conciencia y con inteligencia. Yo creo que Dios capacita, Él no llama a los, como dicen por ahí, a los cualificados, sino que Él califica a lo que Él llama. O sea, que no es cuestión simplemente de yo autoproclamarme soy esto, sino, como hemos estado estudiando en las lecciones aquí en la iglesia, cuando Dios llamó a Saúl, ¿verdad? Que lo sacó de allá, de la tribu de Benjamín, él no sabía de lo que estaba pasando. David prácticamente fue excluido cuando Isaí llamó a sus 7 hijos y después que ninguno de ellos fue aceptado por Dios. O sea, Dios no le dijo a Samuel, porque le dijo, mira, no mires el físico, yo sé lo que, sigue mis instrucciones. Pues Samuel se sorprende, le dice a Isaí, ¿tú tienes otro hijo? Porque yo no me puedo ir de aquí, de esta mesa, sin antes que alguien se siente aquí a la mesa conmigo. Son todos. Entonces viene y dice, yo tengo uno que está por allá, el menor. Está por allá metido entre las cabras, por allá, bregando con las vacas, bregando con los animales. No, pues tráetelo, ¿verdad? Así es que brega Dios, que hay veces que nos excluyen o la sociedad o la gente no puede entender cómo un joven pueda ser llamado por Dios, y a veces piensa, no, tiene que ser fulano de tal, que tiene tal título, tiene tal posición en la sociedad, y tiene que ser. Y Dios dice, no es como tú digas, el que yo quiero va a ser fulano de tal, que lo tengo tranquilito, cuidando, sirviendo en la casa, a ese es el que yo quiero. No, y una de las palabras, pues, ese libro de Jeremías que usted ha leído para mí es bien especial, porque una de las palabras que el Señor utilizó para hablarme y para reafirmarme en medio de mi proceso, y decía, Señor, yo soy tan pequeño, y el Señor le dice lo mismo al profeta Jeremías, Lo mismo. No me digas que eres niño, porque irás donde yo te envíe y hablarás lo que yo te mande, ¿verdad? Porque soy yo el que te estoy enviando, ¿verdad? Y esa experiencia, ¿verdad? Pues nos reafirma y nos lleva a confiar no en nuestras propias habilidades, sino nos lleva a confiar en el Dios que nos llama. Amén. Vamos a pasar en breve a la próxima pregunta, pero queremos seguir saludando para aquí a todos los que se han estado conectando. A Félix Segovia López, que nos está dando las gracias por el nuevo mensaje, que le llene de fuerza, y está pidiendo oración por su familia. Son venezolanos y están en Lima, Perú, ¿verdad? Están iniciando desde cero. Le damos el saludo, ¿verdad?, a nuestros hermanos venezolanos que están en el Perú. Vamos a estar orando por su ministerio. Dios se glorifique. Eliezer Ríos le manda saludos al pastor Torres Sacur, desde la Florida. Amén. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Está enviando aquí también el evangelista Rubén Cabaz, mi hermano, está también sintonizando, nos manda saludos. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Y también nuestra hermana Mili Santiago, de nuestra iglesia, la pastora, la hermana doctora Wandy Ramos, amén, le saludamos. Dios escoge y por lo tanto respalda. Bendiciones a granel. Amén. Dios te bendiga, doctora Wandy Ramos, por estar sintonizándonos desde Filadelfia. Amén. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Como dije, pueden comunicarse al 254-371-2074 o pueden a través del chat de aquí de Facebook enviarnos sus comentarios. Díganos de dónde nos está escribiendo para darle saludos, ¿verdad? Y le enviamos muchas bendiciones de parte de nuestro Señor. Y estamos hablando del tema, el costo del llamado, ¿verdad? Del pastorado. Y el pastor Torres Sacur, que ha estado con nosotros en estos últimos 2 días, en esta campaña de jóvenes, ha traído una palabra maravillosa. El que quiere escucharla puede accesar nuestro canal en YouTube, puede accesarlo, Iglesia Cristiana Unción y Poder, para que pueda escuchar el poderoso mensaje, ¿verdad? El viernes el título lo tenía aquí en la mente. Yo sé que el de ayer era acerca de las cargas. Sometiéndote al proceso. Sometiéndote al proceso fue el viernes. Y ayer hablamos acerca de moviéndonos con Dios. Y ayer era moviéndonos con Dios. Eso fue algo maravilloso. Así que yo te invito para que puedas accesar nuestro canal en YouTube de Iglesia Cristiana Unción y Poder y escuchar al pastor Rafael Torres Sacur. Ahora vamos a la segunda pregunta, pastor, que aquí habla acerca, la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son algunos de los desafíos que has tenido en el ministerio? Bueno, obviamente el primero que podría hablar es el de ser subestimado por causa de mi edad, ¿verdad? Que con los frutos y con el tiempo, ¿verdad? Pues se va cumpliendo
lo que dice la palabra, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo. ¿Verdad? Cuando la gente empieza a ver ese ejemplo, pues eso supera cualquier inseguridad o cualquier falta de confianza que uno tenga que enfrentar. Pero el ministerio pastoral es un ministerio fuerte, un ministerio que no tiene glamour. De hecho, a mí me tocó vivir en el principio de esa transición, donde para los años 40, 60, decir que alguien era pastor, reverendo, era una honra, la gente lo respetaba, ¿verdad? Pero los escándalos públicos, televisivos y los medios de comunicación, ¿verdad? Explotaron las caídas de grandes ministros y de gente muy famosa en el ministerio, en la música, en el pastorado, en el evangelismo, pues contribuyó a que la imagen del pastor cada vez fuera tenido más en poco. Y entonces yo creo que uno de los desafíos más grandes ahora mismo es que la gente espera cosas de sus pastores que no las esperan de ellos mismos. Cuando la realidad es que la palabra de Dios nos pone a todos las mismas expectativas. O sea, no nos pone a los pastores unas expectativas mayores. O sea, se supone que todos estemos viviendo el mismo evangelio, que estemos caminando en el mismo camino y tengamos una relación con el Señor. Sin embargo, la gente espera más del pastor de lo que se esperan de ellos mismos. Bueno, el pastor tiene que orar 10 horas. ¿Y cuántas horas usted? 5 minutos. Entonces, no se puede. Son expectativas que son irreales. Yo quiero leerle, pastor, una carta que a mí me estremeció, me sacudió, porque el año pasado, para esta misma fecha, un compañero en el ministerio, que no tuve el privilegio de conocer, en el país de Brasil, él era el líder de una de las denominaciones más grandes del mundo, decidió quitarse la vida. Y él deja una carta antes de quitarse la vida, y yo la quiero leer. La carta dice como sigue: no importa lo que hagas por ellos, nunca te lo van a agradecer. No importa que postergues tu familia por entregarte a ellos, es tu deber, dirán. Y te criticarán porque prefieres a tu familia o porque los pospones. Te criticarán porque predicas, porque oras, porque ayudas al necesitado, porque no estuviste para sus cumpleaños, quinceañeros, etc. La gente siempre se olvidará de todo lo que haces por ellos. Se enojarán contigo, tomarán su familia y se irán de la iglesia sin decirte adiós, ni mucho menos gracias. El ministerio duele, hace daño. Vives en soledad y en depresión constante. La gente no se interesa por su pastor, ni por lo que les pueda suceder o sufrir. Si te enfermas, dirás que están en pecado. Si te va mal en las finanzas, dirás que eres un mal mayordomo y administras mal el dinero. Si tienes conflictos en el matrimonio, dirán que no eres un buen sacerdote de tu hogar. Si se va la gente, dirán que es tu culpa. Si tus hijos se desvían, dirán que tus hijos son demonios o que qué clase de padre tú eres. Al final, nadie está para el pastor. A nadie le importa su vida ni sus necesidades. Eso lo dijo Julio César Silva antes de quitarse la vida, ¿verdad? Eso nos habla de los grandes desafíos que tenemos en el ministerio y estos desafíos, como bien dije antes, tienen que ver con las expectativas de la gente, que son muchas veces expectativas irreales, que se les olvidan que los pastores somos gente de carne y hueso como ellos. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que aprender en el ministerio es que uno no puede agradar a todo el mundo. Pues si tratas de agradar a todo el mundo, esa es una receta para el fracaso. Porque si compras un carro bueno, este pastor se está dañando, se está robando los chavos de la congregación, o se está metiendo al evangelio de prosperidad. Pero entonces si te compras un carro, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, un ñangara GT, ¿verdad? ¿verdad? Como decían en Puerto Rico, un carro, ¿verdad? Que no se ve de mucha calidad, viejito, ¿verdad? Todo está instalado, pues, este pastor no está representando bien la iglesia con ese carro que tiene. Y así mismo, o sea, no importa lo que el pastor decida hacer, siempre va a haber gente que lo va a ver con buenos ojos y siempre va a haber gente que lo va a ver con malos ojos. El problema principal para mí radica en lo que está en la mentalidad de la gente, y a la gente se le olvida que nosotros estamos en el mundo y que cuando venimos a Cristo, Cristo nos recibe como estamos, pero
pero nosotros venimos a Cristo con el mundo adentro. ¿Qué significa eso? El mundo no es la gente no cristiana, el mundo es el sistema de pensamiento que gobierna nuestra sociedad. Ese sistema hoy día se llama posmodernismo. Y en ese sistema hoy la gente cree que todo es relativo. La gente cree que yo individuo, soy el centro del universo. Que yo no necesito la iglesia. La iglesia me necesita a mí. Y yo voy a estar en la iglesia mientras yo me sienta bien, mientras me guste, mientras hagan lo que a mí me gusta. El día que no, más abajo hay otra iglesia. Y yo y mis diezmos nos vamos para otro lado. Aleluya. ¿Verdad? Y en medio de ese momento, de esa mentalidad, ¿verdad? Hace que la gente no tenga lealtad, hace que la gente no tenga compromiso, hace que la gente no se deje dirigir. Y yo creo que una de las cosas que más importante un pastor debe aprender, y por lo menos en el caso mío, yo tuve que darme cuenta bien temprano en mi ministerio que no toda la gente que va a mi congregación son mis ovejas. Que hay gente que yo tengo el privilegio de enseñarle la palabra domingo a domingo, pero no son mis ovejas. Yo soy su predicador regular, yo soy su maestro de escuela bíblica, yo soy lo que yo sea, pero no son mis ovejas. ¿Y por qué no son mis ovejas? Porque Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y me siguen. Y hay gente que por más que tú trates, por más que tú les expliques, por más que tú no te van a seguir. Ellos van a hacer lo que ellos quieren. Porque ellos ya tienen pastor. Por lo tanto, yo no puedo ser pastor. El pastor de ellos se llaman ellos mismos. Ellos mismos, se pastorean ellos mismos. Ellos se pastorean ellos mismos. Y como ellos se pastorean ellos mismos, pues yo no puedo ser su pastor. Porque para yo ser su pastor, tienen que ellos decidirlo de manera intencional. Y una de las cosas que mata a mucha gente en el ministerio es precisamente eso, el estrés, el dolor y la carga que produce tratar de pastorear gente que no quiere ser pastoreada. De hecho, esa es la próxima pregunta que tenemos, ¿cómo manejar el estrés? Eso tiene que, ¿verdad? Eso está en cadena. Eso, ¿verdad? Vamos por ahí. Pero yo quiero hablarle a todos los pastores, todos los que están en ministerio, que están escuchando esta transmisión y están viendo este video. Es importante que entiendan, ¿verdad?, que el Señor te llamó a serle fiel a Él y que daremos cuenta por la vida de todas las personas que Dios nos entregó. Ahora, eso significa que daremos cuenta por haber cumplido con las responsabilidades de un pastor. Un pastor para las ovejas en la Biblia tenía que hacer 3 cosas. Tenías que darles dirección, tenías que darles alimento y tenías que darles protección. Eso lo hace un pastor de ovejas. Ahora, en el ámbito de una congregación, el pastor hace esas 3 cosas a través de la palabra. La palabra es la que da dirección, alimento y protección. Protegemos en contra de las falsas doctrinas, aconsejamos, guiamos, instamos a la gente y damos consejos, pero sabemos que hay gente que nos gasta 2 horas en una oficina pastoral y según ellos están cogiendo una consejería o una guianza espiritual y luego que nosotros invertimos 2 horas de nuestra vida, salen de la oficina y hacen lo opuesto a lo que uno le dijo. Y hay que dejarlos porque a la hora de la verdad ellos van a sufrir las consecuencias de sus propias decisiones. Y uno tiene que decidir, esta persona no me puede matar a mí de un ataque al corazón. Si él, como decimos en Puerto Rico, si él decide ser un cabezón, y por más que tú quieres incluirlo, él, no importa lo que tú lo metes, él renuncia. Pues mira, pues déjalo que renuncie, ¿verdad? Por más que tú quieres empoderarlo, por más que tú quieres que eche para adelante, él no quiere, pues eche para adelante, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 22. El que quiera limpiarse, que se siga limpiando. Pero el que quiera ser impío, siga siendo impío. O sea, la verdad, uno no puede echarse a nadie encima y cargarlo. Se carga a la oveja que tiene la pierna rota. Pero el que puede caminar, te tiene que seguir. Y tú dices, es por aquí, creyendo que eso es lo que Dios te está dirigiendo. Y el que es tu oveja te va a seguir. El que no, no. Una vez yo escuché una historia que a mí me impactó mucho sobre este hecho y la quiero compartir. Un grupo estaba en Israel aprendiendo acerca de cómo era la vida y el lugar donde se desarrolla la Biblia. Y estaban con el guía turístico y el guía turístico les estaba enseñando en una aldea lo que era el aprisco. Usted sabe que dice
que el buen pastor deja las 99 en el aprisco y va a buscar la que se perdió. Eso es. El aprisco era un corral público que existía en el medio de las grandes aldeas, que ya tenía una verja fuerte, tenía una puerta buena, estaba verificado. Y cuando los pastores venían de estar semanas y meses en el campo, dejaban los rebaños allá adentro para poder descansar, estar con sus familias, comprar provisiones, etc. Y el guía le está explicando eso. Y alguien pregunta, pero si están todas las ovejas mezcladas, si están todos los rebaños mezclados en el aprisco, ¿cómo entonces, cuando el pastor tiene que irse, sabe cuáles son sus ovejas? Porque las ovejas no se pueden marcar por la lana. El guía les explica y les cita lo que Jesús enseña. El pastor se para en la puerta del rebaño, en la puerta del redil, en la puerta del corral, y hace un ruido. Y las ovejas que son de él reconocen su voz y salen. Y el guía les está explicando, le dice, puede decir algo como ¡Tajú! Y había un turista norteamericano y dice, ¡ay, yo quiero intentar! Y el guía le dice, ¿que usted quiere intentar qué? No, yo quiero decir Tajú. Usted no es pastor, las ovejas no lo conocen. Y no espero ni que le dijeran que sí, se paró en la puerta, ¡Tajú! Y salieron 4 ovejas. Y él bien contento dice, bien, me gané 4, 4 me siguieron. Y de momento de la multitud sale un hombre pequeñito y empieza a hablarle en hebreo al guía. Y el guía empieza a reírse y le dice, ese es el pastor de esas ovejas. Y me pide que le dé las gracias porque usted le acaba de demostrar qué ovejas estaban enfermas en su rebaño. Porque solo una oveja enferma se va a ir con cualquiera que la llame. Y eso es así. Eso es un para pensar en esta preciosa mañana. O sea, si usted está escuchando voces que no son la voz de su pastor y le están llamando la atención, pregúntese si la audición está bien. A las ovejas le daba una enfermedad, una infección de garganta y oído que se llamaba roña. Y esa infección de oído podía afectar su audición por la inflamación. Si usted está escuchando voces que no tiene que escuchar, pregúntese si hay alguna enfermedad en su vida de la cual el Señor lo tiene que sanar. Así que otro gran, ¿verdad? Podríamos estar todo el programa hablando de los desafíos del ministerio, pero yo pienso que esas las expectativas de la gente. Y 2, la religiosidad. La religiosidad le pone al pastor unas presiones. Note lo que estoy diciendo, no estoy hablando de santidad, no estoy hablando de la palabra, estoy hablando de religiosidad, el fariseísmo que había en el tiempo de Jesús. Que Jesús les dijo, ellos ponen cargas en la gente que ellos ni con un dedo las tocan. Eso hace. Y que muchas cargas se le ponen a los pastores con cosas que la gente espera de ellos, que a veces la familia del pastor, los hijos del pastor viven infelices en las iglesias porque la gente los juzga. Yo me acuerdo que hace unos años yo todavía no era papá, yo todavía no era padre, pero estaba fuera de Puerto Rico, en otro estado ministrando, y estoy hablando con el pastor de la iglesia que nos había invitado, y después de un culto, y viene una diaconisa de la iglesia, pero enojadísima. Me dice, pastor, su hijo está peleando en el lobby. Y el pastor me sonríe, me da 2 palmadas y me dice, yo me encargo, disculpe. Y le dice, hermana, mi hijo tiene 4 años. El hijo suyo a los 4 años no peleaba. Y eso a mí me ministró y me enseñó tanto, porque me di cuenta que esa hermana tenía un estándar mayor para los hijos del pastor que para los demás miembros y para los otros nenes de la congregación. Y esa es la razón por la que a veces muchos hijos de pastores no quieren saber del ministerio, no quieren saber de las iglesias, porque las iglesias los juzgan por el mismo estándar que juzgan a sus papás. Y cuando mi hijo fue a nacer, una de las cosas que yo le dije a mi congregación es, yo no quiero a nadie hablando de que él es el hijo de la promesa, que él es el pastorcito, que él es el delegado, que él es el heredero del ministerio. Él es mi hijo. Y él no es el pastor soy yo. So, si él va a correr y se va a portar mal, como todos los niños de su edad, corren y se portan mal. ¿Y a quién le toca corregirlo? A mamá y a papá. No venga usted a meterse en lo que yo no me meto a corregirle los hijos a nadie. ¿Por qué se va a meter usted a corregir los míos? ¿Verdad? Entonces esas cosas uno tiene que irlas hablando y requiere mucha madurez y mucho amor de parte de la congregación para entenderlo. Yo doy gracias a Dios
por la iglesia que yo pastoreo. Hay hermanos que me aman entrañablemente y aman mi familia, aman mi esposa, aman mis hijos. Muchas esposas de pastores se sienten bien solas en el ministerio. No tienen amigas en la congregación porque la gente ama al pastor, pero ella es como un accesorio. Son desafíos muy fuertes que hay que superar en madurez, que hay que superar con educación. Pastor que me estás escuchando, quizás no tienes las finanzas para ir a un seminario, pero tan pronto las tengas es una inversión que te va a pagar muchos dividendos. Hay que educarse, hay que crecer, y si quizás hoy no tienes la posibilidad de ir a estudiar a una institución formal, pues compra libros. O sea, no te pongas a leer libros de que si tantos minutos en el infierno, que si cómo se ve la parte de atrás de Lucifer. Esas cosas no hacen falta, ¿verdad? Compra libros que te ayuden a ser mejor predicador, mejor maestro, a entender mejor la palabra, a hacer mejor exégesis, para que puedas darle pasto fresco a tu congregación. Una congregación bien alimentada es una congregación que crece, una congregación que madura y una congregación que produce. Amén, gloria al nombre del Señor. Esto ha sido algo especial en esta preciosa mañana, aquí con el pastor Rafael Torres Sacul, que ha estado desde el viernes con nosotros compartiendo la palabra del Señor, y en esta mañana está compartiendo sus experiencias en el campo, ¿verdad?, pastoral, desde joven, desde los 17 años, y además de eso, pues también se le ha conocido como, ¿verdad?, un siervo que ama las misiones, y ha estado también donde lo llamen, evangelizando, predicando la palabra del Señor. Por eso yo me siento bien contento, bien identificado, ¿verdad? Porque sabemos que Dios nos, como muy bien decía en estos días, nos pasa por unos procesos que a veces nosotros no entendemos por qué estamos pasando por eso, pero más adelante nos damos cuenta que eran propósitos de Dios para poder entender que lo que pasamos, todo lo que pasamos, fue con un propósito para después nosotros predicar, hablar, enseñar, educar a otras personas que a lo mejor estén pasando por alguna situación similar. Hace unos años tenía un pastor aquí de Maryland también que nos dio un consejo a mi esposa y a mí referente a las ovejas, que a veces que pensamos que van a ser nuestras todo el tiempo, y él nos decía, hay veces que Dios las trae temporalmente con una misión temporera y se te van a ir. O sea que no tengas la mentalidad que van a ser para toda la vida. Hay quienes van a estar contigo y van a amar y van a querer tu visión, pero hay quienes lo más seguro se mudan por cuestiones de trabajo. Por ahí hay situaciones donde hemos experimentado donde personas pues, vinieron de otros lados con unas heridas, o vinieron por otro lado con unas situaciones, pero no se autoevaluaron que también ellos tenían unas cosas que tenían que arreglar en su vida, y terminaron yéndose para otras porque no encontraban la respuesta a lo que ellos no querían cambiar. Que son diferentes situaciones que hemos experimentado en el ministerio pastoral, que muchas veces, como compartía con él y con mi esposa y con muchos pastores, a veces estamos hasta tarde en la noche pensando en la mente cómo vamos a hacer con X personas. Y de momento pues viene la paz del Señor y nos dice, déjalo en mis manos, y solamente ora por la persona, ¿verdad? Porque si nos ponemos como quien dice, a rompernos la cabeza, pues terminamos nosotros enfermos en el ministerio. 254-371-2074, el teléfono a llamar, o aquí dejándonos el mensaje. Gloria al nombre del Señor en esta preciosa mañana. Estamos desde la iglesia Cristiana Unción y Poder en el 2777 FM 2657. A las 10 de la mañana tendremos nuestro culto de intercesión, oración aquí en el templo, y a las 11 de la mañana seguimos con el cierre de campaña de jóvenes, gloria al Señor, bajo el tema en las manos del guerrero, flechas en las manos del guerrero, un lema que el Señor puso en nuestros corazones hace un tiempo atrás, porque entendemos que nuestra juventud son nuestras flechas que irán y llegarán a sitios que jamás, lo más seguro, muchos de nosotros no han de llegar. Vamos rapidito, ¿verdad?, ya que el tiempo apremia, a una próxima pregunta que habla con respecto al estrés. ¿Cómo ha podido trabajar con el estrés, verdad? Porque esto es una situación que por más que uno lo quiera, hay situaciones que realmente nos ponen en un estado estrésico bastante fuerte, pastor. Sobre lo que usted decía, compañero, uno tiene que amar a la gente sin apegarse a ella,
porque como usted dice, hay gente que va a estar para toda la vida ahí a tu lado, pero hay otros que llegan de paso, ¿verdad? Y es un concepto bien fuerte. Hace unos meses atrás yo tuve el privilegio de ir a despedir a un amigo y un compañero del ministerio que se iba a retirar después de 35 años de pastorado. Wow. Un hombre que admiro mucho. Vecino, pastor en nuestro barrio, Pastor Eugenio Sánchez. Y en ese culto de despedida, él está instalando un joven que él crió y que él entrenó en el ministerio. Y él está haciendo varias cosas simbólicas con el joven y le entrega un maletín lleno de libros teológicos. Dice, estos son los libros que a mí me formaron y de los que yo aprendí, te los regalo. Pero luego le entrega un carrito a control remoto. Y aquello a mí me impactó tanto. Y le dice, nunca dejes de ser niño. Nunca dejes de jugar. Porque si te coges todo esto muy serio, te mueres. O sea, ¿cómo se maneja el estrés en el ministerio? Yo no tengo una fórmula, cada persona es distinta. Pero en el caso mío, yo escogí bien temprano, ¿verdad? Por cosas que aprendí de mis padres, yo no llevarme el trabajo a la casa. Iglesia es iglesia, casa es casa. Entonces, a veces mi esposa comienza a hablar cosas, pues ella me ayuda en el ministerio, comienza a hablar cosas del ministerio, o planificar actividades, etcétera, y ella ve que yo me quedo callado y ella entiende. Entonces, yo no quiero hablar de eso ahora. Estamos comiendo, estamos viendo televisión, estamos dando una vuelta, estamos con el nene. La casa es la casa, la iglesia es la iglesia, ¿verdad? Hay que establecer esos espacios. Yo no le doy consejería ni guianza a nadie en mi casa. Para eso está el templo, nos citamos, ¿verdad? Pero bien temprano en el ministerio hicimos una línea para que la gente pudiera respetar la privacidad de mi casa. En mi casa es el oasis. Mi casa es el lugar donde yo voy a recargarme. Entonces imagínate, si el lugar donde yo me voy a recargar, lo que estoy hablando todo el tiempo es de, ay, este cabezón. Ay, para los que nos están viendo que no son de Puerto Rico, cabezón es una expresión de gente que da problemas o que no se somete. Ay, esta persona que está haciendo esto mal, ay, este mal. Pues imagínense, uno va a estar en un estrés de 24 horas que no te va a permitir pensar. Y a veces lo que hace falta, como usted decía, es ponerle las manos en problemas al Señor y acostarse a dormir. Y cuando uno se levanta, tiene una mente más clara y tiene la solución en la mente de cómo trabajar el problema. En el caso mío, cada pastor tiene que tener algo que usted disfrute hacer y que te permita desconectarte. Tiene que haber un día libre. En el caso mío son los lunes. O sea, el fin de semana para nosotros los ministros, ¿verdad? Y alguien como yo, que no solamente predico en mi congregación, sino que estoy predicando dentro y fuera de Puerto Rico todo el tiempo, pues ese lunes para mí es sagrado. A veces el lunes donde no salgo de la cama porque el agotamiento del fin de semana, la pela que recibe la garganta, que ya usted lo está notando, ¿verdad? Después de 2 días de predicación, ya estamos ahí con los últimos cartuchos. El cuerpo necesita descanso. Ahora bien, a los ministros que me escuchan, no uses tu día libre para que sea el día de tu familia. No puede ser, el día libre tuyo tiene que ser para ti. Porque imagínense, si es el día de tu familia y tú lo que haces es descansando en tu cama, pues ¿qué va a hacer tu familia? Aburridos en la casa porque no están descansando. Tiene que haber tiempos de familia que no coincidan con lo que es tu tiempo de descanso personal. Y tienen que haber actividades para el pastor, que el pastor disfrute. El que le gusta cazar, pues que se vaya de casa. El que le gusta jugar baloncesto, se vaya a jugar baloncesto. El que le gustan los videojuegos, le gustan las películas. Tiene que haber un espacio para que pescar, o sea, para que uno se pueda desconectar y decir, este tiempo es para mí. ¿Por qué? Porque si uno no tiene ese tiempo para uno, vamos a vivir en desbalance. Y el desbalance, tarde o temprano nos explota alguna enfermedad, tarde o temprano, ¿verdad? Se nos afecta. Entonces tenemos hoy día tantos pastores que están emocionalmente quemados. Burnout, ¿sí? Burnout. ¿Por qué? Porque han estado tanto tiempo operando bajo adrenalina, que
que es lo que se conoce como la causa médica del burnout. O sea, el cuerpo agota la serotonina que hay en el cerebro, que es un neurotransmisor importante, y como se agota porque no estamos descansando bien, no tenemos una vida balanceada, el cuerpo empieza a usar adrenalina. Y la adrenalina es una hormona que Dios la inventó y la creó para el estrés. Es para fight or flight. No es para estar operando en ella todo el tiempo. Y eso produce una fatiga emocional al punto de cosas que antes disfrutabas, ahora no las disfrutas. Antes disfrutabas predicar, ahora no disfrutas predicar. Antes disfrutabas estar con la gente, ahora no disfrutas estar con la gente. Antes disfrutabas estar con tu familia, ahora no lo disfrutas. Es un estado bien oscuro del que todos los ministros que me están escuchando tienen que protegerse. Y la cura y la protección es una vida balanceada. Por lo tanto, tienes que preguntarte, pastor, ¿a qué te llamó el Señor? No a todos se les puede decir que sí. Hay que aprender a decir no. Porque cuando decimos sí a algo, le estamos diciendo no a otra cosa. Entonces, ¿cuántos pastores cada vez que le dicen, mira, venga a predicar? Sí. No, sus hijos nunca lo ven. Yo me acuerdo, usted conoce mucho a Quitín Silva. Quitín Silva en su libro de Bosquejos de Predicadores. ¿Quién no usó eso? ¿Verdad? En los años 80 y 90, ¿verdad? Eso fueron clásicos. Yo recuerdo haber leído una anécdota de un pastor que había fallecido. Y estaba todo el mundo en el sepelio y él la pone en el libro, Quitín la pone en el libro. Y se para todo el mundo en el velorio a decir, ay, ese pastor era tan bueno, él me llevaba a mis citas médicas. Se para otro, ay, el pastor era tan bueno, él me cortaba la grama. Estoy dando otros ejemplos diferentes a los del libro, pero para que la gente lo entienda. Ay, el pastor era tan bueno, él me cuidaba a mis hijos de vez en cuando, y así. Y de momento se para el hijo del pastor y dice, ahora yo sé por qué mi papá nunca estuvo conmigo. Pues estaba todo el tiempo con ustedes. O sea, eso a mí me pegó fuerte, me impactó de joven. ¿Verdad? Y los pastores tenemos que hacer, si nosotros no balanceamos nuestra agenda y nuestra vida, nadie lo va a hacer por nosotros. Así que tienes que buscar ese espacio que sea para ti. Cuando vemos a Jesús no pasaba la mayoría del tiempo con las multitudes. Hubo tiempo para las multitudes, pero luego se iba solo al monte a hablar con su papá, a recalibrarse. Luego pasaba tiempo con sus discípulos, con sus amigos. Siempre le gustaba ir a Betania, a casa de Marta, María y Lázaro, que eran sus amigos. Jesús no iba allí a hacer ministerio, enseñaba, invertía en sus amigos, pero Jesús iba allí a descansar. Tiene que haber una vida balanceada. Si es todo all work y no play, te vas a quemar. Eso me ha gustado porque usted ha dado énfasis en estos últimos 2 días con respecto a tener una vida jovial y una vida alegre, auténtica, ¿verdad? Con nuestros hijos, ¿verdad? Y si a nuestros hijos les gusta algo, apoyarlo, ayudarlo y hacerle entender. Y ya prácticamente contestó la próxima pregunta, era con respecto a balancear el tiempo ministerial. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando estaba en Guatemala, creo que la segunda vez, hace unos años, era que los pastores se reúnen los lunes en un sauna. Ellos encerraditos ahí para descansar, los brothers nada más. Y me invitaron y yo, con todos esos eucaliptos y todo ese humo mental ahí refrescándose. Y los efectos que eso tiene sobre la salud. Y me dijeron, no, el lunes es de nosotros, así que usted va con nosotros. Usted va con nosotros y no se preocupe, somos entonces pastores nada más. Te salvaste, disfrutaste el spa. Qué bueno. Esa fue una bendición que me puso a trabajar. Me dijeron, no, si estamos predicando todos estos días, nosotros el lunes necesitamos nuestro tiempo. No he estado en Guatemala, pero ya me están dando ganas de ir. Es algo que ellos, pues, entre amigos, pues, ellos entendieron que es importante cuidarse, su salud física, su salud mental, y hay veces que yo me he dado cuenta, pastor, que hay veces con mi familia, o por lo menos con mi esposa y con mis personas, que hay veces que lo planificado a veces como que no resulta muy tan bien como cuando salimos. No, tenemos que salir y vámonos por algún lado para despejar la mente. En el momento del estrés, en el momento del agotamiento, pues tenemos que arrancar. Y esto a veces hay que apagarlo. También sí, porque a veces uno tiene un plan y una llamada y un texto te cambian el día. De hecho, vamos a ir rapidito, ¿verdad? Que estamos ya por las postrimerías del programa, que todo ha sido tremendo, Quisiera añadir, pastor, a esa pregunta de cómo balancear su tiempo ministerial y familiar. El pastor que a mí me casó,
un buen amigo y juez en Puerto Rico, el juez Jorge Lucas Escribano. Él me dio un consejo en la ceremonia matrimonial hace 11 para 12 años, cumplimos ahora 12 años en el próximo mes de marzo, de un matrimonio maravilloso. Saludos a mi esposa Giselle. Él me dijo, escucha la voz de tu esposa porque Dios te va a hablar a través de ella. Y una de las mejores decisiones que yo pude tomar en mi vida, antes de casarme, es que yo le entregué mi agenda del ministerio. La gente me escribe en mi celular y me llaman, mire, quiero invitarlo. Comuníquese con mi esposa, que es la que tiene la agenda. Yo no brego nada en mi agenda. Y entonces, yo cuando era soltero, a mí me gusta tanto predicar, que a veces yo predicaba 12 veces por semana en Puerto Rico. Haga la matemática. La semana tiene 7 días y yo predicaba 12 veces. Imagínate. Los domingos, 3 veces los domingos, programas de radio, 4 veces los sábados. Bueno, eso era un desorden. Eso era un desorden. No hay otra palabra para eso. ¿Verdad? No había aprendido a decir no había aprendido esto que le estoy enseñando. Y a veces me llamaba la gente recién casado y yo iba a buscar la agenda. Para aquel tiempo las agendas no eran electrónicas, eran análogas. Y cuando iba a buscar el día, mi esposa había escrito día de Giselle. Bloqueado en la agenda. Y aunque yo decía, bueno, wow, pero este culto es importante, ahí va a haber mucha gente. Día de Giselle, ¿verdad? Y ese balance de saber que hay cosas que no pueden ser negociables. Pastor, tú no vas a ser pastor toda tu vida. Y aunque hay gente que tiene esa concepción de que no, yo voy a morir con las botas puestas, yo no estoy de acuerdo con eso. No es que tú te mueras con las botas puestas, es que vivas lo suficiente como para pasarle esas botas a la próxima generación, a esas flechas que Dios quiere lanzar, que los puedas levantar y puedas ver cómo ellos se beneficiaron de ti y ahora otros se benefician de ellos porque te reproduciste. So, no vamos a ser pastores toda la vida, pero quiere el Señor que seamos pastores, que seamos esposos y seamos padres toda la vida. A la hora de la verdad, tu iglesia mañana te puede despedir, hay gente que te puede dar la espalda, te pueden dar, como decimos en Puerto Rico, la patada, pero tu familia siempre va a estar ahí. No los descuides. Wow, tremendo. Este es el programa Reflexiones Pastorales. Estamos aquí en esta mañana junto al pastor Rafael Torres Sagún, que ha venido a acompañarnos estos 3 días de campaña. Hoy terminamos el cierre de campaña desde la isla de Puerto Rico y estamos gozándonos, ¿verdad? Porque ha sido un varón que ha sido dispuesto y el poder estar con nosotros y compartir con nosotros y estar a esta hora de la mañana con nosotros, por lo que vemos, ¿verdad? Y muy bien lo ha dicho, la pasión por las almas, la pasión por la prédica, ha sido el motor, lo que nos ha movido, ¿verdad? Y estamos siempre a la disposición para poder bendecir otras vidas que nos están escuchando en estos momentos o más adelante. Sé que muchas personas se van a conectar. Pero antes de la última pregunta, ¿verdad?, que es más o menos parecida a las anteriores, para dar un último consejo a pastores que están pasando por una situación que están a punto, como dicen por ahí, de tirar la toalla, de renunciar, sea por el agotamiento físico, emocional, por algún otro sentimiento. Encontré unas estadísticas recientes de la compañía Pastoral Care Inc. que me llamaron la atención y voy a mencionar algunas un poco rápido por algunas. Me voy a detener simplemente por el hecho de que pues la vi bastante relevante e interesante por el porcentaje que presenta, ¿verdad? A lo mejor en Puerto Rico es diferente o en algunas otras partes, pero esto es de la comunidad anglosajona aquí en Estados Unidos, más de la comunidad de las iglesias morenas. Y aquí habla rapidito, el 45% de los pastores pasan de 10 a 15 horas en la semana en la preparación de sermones, que es una de las situaciones, ¿verdad?, que si queremos realmente traer un buen mensaje, pues tenemos que dedicar bastantes horas. El 85% de los pastores informan que el uso del internet y otros recursos han mejorado su tiempo de estudio en comparación como cuando comenzaron en su ministerio. O sea que pues no podemos decir como algunas personas que no usan internet, que no, o sea, no, yo creo que todo lo que está presente, que esté disponible, que está a nuestro alcance,
le podemos sacar provecho. Amén. Es una herramienta. El 50% de los pastores declaran que pasan 1 hora en la oración cada día. El 95% de los pastores informan que no oran a diario o regularmente con su cónyuge. A mí me llamó bastante la atención con respecto a este porcentaje, porque la vida es tan acelerada de muchos pastores, la rutina y otras situaciones donde están a veces tan cansados, y como estaba hablando ahorita el pastor, que dicen, se olvidan que su ministerio, parte de su ministerio, lo que complementa su ministerio es la persona que Dios ha puesto a su lado para ayudarla, y cuán importante es orar, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, que estamos ahí cerquita el uno al otro, ¿verdad? Así que es bien importante. También hablo del 57% de los pastores creen que no reciben un salario digno. También el 57% de los pastores no pueden pagar sus cuentas, ¿verdad? Esto es una situación bastante delicada, yo sé, bastante difícil, porque he conocido gente en el ministerio que lo han dejado todo, prácticamente, por el ministerio. Y yo digo, bueno, Dios me llamó, yo sé que Dios me va a suplir, dejan su trabajo, dejan todo, y después se ven en unas situaciones económicas precarias, que después dicen, realmente Dios me habrá llamado, porque vienen todos esos pensamientos. Y he sabido y he escuchado, y yo en cierta manera pasé una experiencia más o menos similar cuando empecé mi primer pastorado. Era joven al fin, me dijeron, vete para Culebra, que allá te necesito. Y pues entonces terminó mi esposa también, comenzó a trabajar con el departamento de la familia, porque la situación allá no es lo mismo, en la isla pequeña de Culebra no es lo mismo que Puerto Rico. Allá las cosas son más caras, la gasolina es más cara, y la situación pues se pone un poco difícil, y más cuando usted tiene hijos. O sea, que es bien importante entender, ser sabio en la mayordomía, y entender pues que la familia necesita, ¿verdad? También hablan un 53% de los pastores están preocupados por su futura seguridad financiera. Es uno de los puntos que yo me acuerdo, yo estuve analizando hace unos años atrás, que vi como movimientos conciliares de un tiempo para acá, de unos años para acá, comenzaron con el sistema de retiro. De tener una cuenta para los pastores que se retiran, pero eso no se veía 20, 30 años atrás. Los pastores ni se hablaba, dependían totalmente de diezmo, dependían totalmente de las ofrendas, ayuda que la gente, y me acuerdo tener amigos que 10, 12, 13, 14 hijos tenían que estar recibiendo cupones o recibiendo ayudas del gobierno, y hasta los otros días teniendo 80, 85 años que dijeron, me voy a retirar, porque era situación bien difícil. Y eso es un problema, porque entonces tenemos pastores que ya por su edad no están produciendo lo que se supone que produzcan. Exacto. Pero están ahí, no quieren dejar el pastorado, porque si dejan el pastorado no tienen para vivir. Wow. Porque no se prepararon para su retiro. No tienen, sí. Aquí habla también bien interesante, el 80% de los pastores y el 84% de sus cónyuges, supone que diga, no se han sentido calificados y se han sentido desanimados como papel de pastora al menos una vez en su ministerio. Es un % grande que en un momento de su ministerio se han sentido, yo no estoy como que... Yo diría que eso es casi 100%. Todo en algún momento en dado. algún momento dado. Otros dicen un 52% se sienten sobrecargados de trabajo y no pueden cumplir con las expectativas poco realistas de su iglesia. Como usted dijo, se las ponen bien altas y ellos mismos no pueden. También el 54% de los pastores encuentran el papel del pastor abrumador. El 40% reportan serios conflictos con su feligres al menos una vez en el último año. Estamos hablando de serios problemas, de situaciones que ponen a uno, Dios mío, ¿cómo otra vez con este cabezón, como usted dijo ahorita? Nos ponen a respirar hondo. El 80% de los pastores esperan problemas de su iglesia. Lógicamente, ¿verdad? Cada cual tiene una personalidad diferente, cada cual pues tiene un conflicto diferente. Es cuestión de saber cómo manejarlo, ¿verdad? Cómo se manejan las situaciones. También habla aquí que el 75% de los pastores informan que pasan 4 o 5 horas a la semana en reuniones innecesarias, que están en montón de sitios y lo que hacen es perder su tiempo. También se dice, según la encuesta, que el 35% de los pastores luchan contra la depresión o el miedo a la insuficiencia. ¿Usted lo ve muy poquito este por ciento, varón? Está más o menos... Yo creo que son más altos. Es más alto, ¿verdad? Pues dependiendo de la región también, porque creo que la región de aquí, pues, hay
hay más iglesias, pero por kilómetro cuadrado en Puerto Rico lo más seguro que la incidencia hay más. Pero en el caso de Estados Unidos, que es una estadística que aquí no está, el año pasado y los años anteriores, 1.700 pastores renunciaron al ministerio por mes. Y se dice que se están cerrando más de 1.000 iglesias por mes también, eso tengo entendido. Se están cerrando más iglesias por año en Estados Unidos de las que abren. De las que abren, eso es así. Son una crisis grande. Sí. Y aquí habla del 26% de los pastores reportan estar sobrefatigados. El 28% informa que están desnutridos espiritualmente. ¿Ves? Es lo que hemos entrado. Se dedican tanto a la obra y se olvidan del dueño de la obra. O sea, su vida espiritual se va menguando porque están tan fatigados. Yo me acuerdo, había iglesias, y eso muchos años atrás, dedicaron a construir templos gigantescos. Y después que la terminan, vacían las iglesias. Porque se dedicaron tanto a la estructura y se olvidaron, como en los tiempos de Nehemías, que hay que tener la espada. Bueno, en Puerto Rico hay iglesias que no llegan a 100, la congregación no llega a 100, a 200 personas, y se pusieron a hacer templos para 5.000. 5.000, eso es así. Y cuando llegó esa hipoteca y el pagar eso, entonces el único tema del mensaje era diezmo. Eso es así. Y mañana hablamos de diezmo. Y pasado hablamos de diezmo. Y el mes que viene el tema es las primicias, la promesa. Amén. Y aquí sigue diciendo que el 50% de los pastores declaran que el mayor desafío es reclutar voluntarios y alentar a sus miembros a cambiar, vivir más cerca de la palabra de Dios. Es un gran reto. Yo estaba repasando las notas del pastor Fausto Lora, y él decía que uno de los desafíos más grandes era la indiferencia. Muchas veces luchar con la indiferencia, la apatía, que mucha gente de la gente, que uno espera, uno también tiene una expectativa de que si es líder o tiene el potencial o tiene los recursos, porque como siempre decimos, hay gente que están disponibles pero no están dispuestos, y hay gente que están dispuestos pero no están disponibles. Es una situación que yo sé que en todos lados luchamos, y ahí es donde viene entonces la indiferencia, la apatía. Y que a veces el que más uno ve que tiene potencial es el que no tiene deseo. Eso es así. El 70% de los pastores informan que tienen una autoimagen más baja ahora que cuando comenzaron. También ese 70% no tiene a alguien que considera un amigo cerca. Yo estoy seguro que uno de los peligros más grandes. Los otros días hablaba con un amigo, estaban haciendo una encuesta en una radio famosa aquí que decían cuál era la mejor dieta. Ellos estaban diciendo, y todo el mundo, haz esto, haz lo otro, haz esto, lo otro. Y la señora le decía, la hermana le decía, pues fíjate, la nutricionista que tenemos, ninguna de esas es acertada. Nadie había acertado. Hasta que alguien le preguntó, entonces, ¿cuál es la respuesta? No es, el ejercicio es bueno, las pastillas que sean, porque a veces que nos dejamos por las pastillas, pero el mejor remedio, según las encuestas, es tener un coach, un amigo que esté contigo, observándote, motivándote, ayudándote, recordándote. Y así también en el pastorado, muchas veces lo más que necesitamos es un amigo, una persona que esté, que yo la pueda llamar, que pueda darme seguimiento. Ahí es donde la palabra, el coach mentorship, que pueda tener una persona que dé seguimiento. Y eso es clave para pastores que están pensando dejar el ministerio, para pastores que se sienten quemados, que están a punto de renunciar. Eso es clave. Eso es. O sea, amigos que tú no te reúnas con ellos a hablar de, mira, ¿cómo yo hago para que la escuela bíblica sea mejor? Esas cosas, hay un montón de gente que te puede hablar de eso, pero amigos de decir, mira, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de familia, vamos a ver una película, vamos a desconectarnos. Los pastores necesitamos eso. Y es importante, esas personas no pueden ser de tu congregación. No significa que el pastor no puede tener amigos en su congregación, pero tú necesitas amigos cercanos y personales que no sean de tu congregación. ¿Por qué? Porque si por más que tú tengas amistad con el hermano que está detrás de las cámaras, a él tú no le puedes decir, ay, yo no tengo ganas de predicar hoy. Y todos los pastores en algún momento nos ha pasado eso, que hemos tenido que hacer cosas en la iglesia sin tener deseo de hacerlas. A veces yo le digo, molestando a mi esposa, dile al pastor que no voy hoy. Mira al pastor que se busque otro. O sea, si usted le dice eso a él o cualquier persona de su congregación, le va a hacer daño. Va a decir, ay, mi pastor no quiere predicar. No lo va a entender porque son ovejas. Pero si usted tiene un amigo de ministerio, usted tiene otro... Te entiendo, brother. Yo he pasado por eso. O sea, son diferentes mentalidades, diferentes oídos.
Amén. El 81%, bueno, el 27% habla de no tener a nadie a quien acudir en busca de Dios en una situación de crisis. El 81% de los pastores han sido tentados a tener pensamientos o comportamientos sexuales inapropiados con con alguien en la iglesia, pero se ha resistido. Está hablando de un 81%. El 17% de los pastores informan mensajes de textos inapropiados con un miembro de la iglesia en algún momento de su ministerio. Hemos visto situaciones, bueno, alarmantes de años para acá, de muchos pastores que han caído por situaciones que se han visto tentados. Yo vi una encuesta que se le hizo a una denominación en California donde más de 1,000 pastores fueron encuestados de forma anónima y más del 20% afirmaron haber tenido relaciones sexuales con algún miembro con algún feligres. Eso es terrible. O sea, es delicado porque yo qué sé, somos gente de carne y hueso. Nos ven como Iron Man. Nos ven como si voláramos. La verdad es que como yo leía un libro, estamos sujetos a las mismas presiones y tentaciones que todos. Somos pastores de carne y hueso, el libro que salió no hace mucho, bueno, hace un año. Sí, muy buen libro. Guevero, le dieron hasta un premio al libro. Sí. El 34% de los pastores luchan con la tentación de la pornografía o visitan sitios pornográficos. El 57% de los pastores se sienten satisfechos, pero desanimados, estresados y fatigados, de lo que estamos hablando ahorita. El 84% de los pastores desean tener una relación cercana con alguien con quien puedan confiar. El 50% de los pastores no están saludables y están en sobrepeso y no hacen ejercicio. Aquí habla que la profesión del pastor está cerca del final de una encuesta de profesionales más respetados, justo por encima de vendedores de autos. Muchas denominaciones están reportando, y esto también me llamó la atención, lo que se llama crisis del púlpito vacío. No tienen una escasez de ministros, pero sí una escasez de ministros que desean desempeñar el papel de pastor. O sea, tienen una escasez de jóvenes que quieran prepararse. Sangre, como dice, sangre fresca, que quieran subir. El 71% de la iglesia no tiene un plan para que su pastor reciba un año sabático periodo, o sea, un tiempo periodo donde pueda recargar fuerza, seminario, como usted dice, irse intensivo a un curso. El 66% no tiene apoyo de consejería laica. El 30%, que esto me llamó la atención, no tiene documentación que describa. Y eso yo lo aprendí en el ejército por los tiempos que yo estuve. Cada vez que yo iba a hacer un trabajo, me hacían una evaluación y me decían, esto esperamos de ti. Esto es lo que necesitamos. Y una vez un pastor me dijo en Santo Domingo, cuando comenzó al pastorado, que lo primero que le dijo a la congregación, yo quisiera saber cuáles son las expectativas, qué ustedes esperan de mí, porque hay veces que hago cosas o vamos de lleno al ministerio y no cumplimos las expectativas, pero nunca nos dijeron por escrito cuáles son las expectativas como pastor. Y 1 de cada 10 pastores se retirará como pastor. Estas son las estadísticas generales que están ocurriendo. Sé que hay muchas más, sé que todos los años hay variantes pues, dependiendo del sector, la región, pero no cabe duda, ¿verdad?, que el pastorado pues es un costo. Batallamos, sufrimos, pero como usted dice bien claro, es interesante porque también podemos decir que vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida, obrando en nuestra familia, en el ministerio, y Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado. A lo mejor no nos sentimos como en el sentido de que nos deja como en un éxtasis ahí por un tiempo, meditando lo que vamos a hacer, pero va a estar ahí, está esperando, como usted ha dicho en estos días, está esperando que tomamos una decisión y nos movamos. Porque si nos quedamos inertes, nos quedamos, como digo yo, sin planificar, porque yo creo que eso lo ha aprendido un pastor, amigo nuestro, reverendo Gilberto Ramos. Tú tienes que planear todo el año de tal manera que tú puedas organizarte en cuestión de temas, en cuestión de trabajo, en cuestión de actividades, de tal manera que tu familia sepa y tú te puedas sentar y dentro de esa estrategia balancear tu vida en el ministerio y tu vida familiar. ¿Algunas últimas palabras, pastor, para contestar esta última palabra de los pastores que están ya a punto, porque sabemos que están cerrando tantas iglesias, pastores tanto renunciando? ¿Algún último consejo en esta mañana? Dios tiene para ti, compañero y compañera, Dios tiene para ti lo que tú necesitas. Hace unas semanas atrás, yo estaba precisamente en una emisora de Puerto Rico, la emisora 88.1 Inspira, nos pidió que dirigiéramos una sección en su programa mañanero
dedicada específicamente a pastores, porque han visto la necesidad grande que hay de los pastores recibir palabra, recibir orientación, y nos dieron ese honor y esa gran responsabilidad. Y estaba leyendo el pasaje donde el ángel le habla al profeta Elías que se quería morir debajo del enebro. Wow. Y la mayoría de la gente conoce la versión de la Reina Valera, 1960, levántate y come porque el largo camino te resta. Pero lo estaba mirando en otra traducción y la Nueva Traducción Viviente dice, levántate y cómete esta comida porque si no te la comes no vas a llegar, no vas a tener la fuerza suficiente para llegar. Así que, pastor que estás aquí, pastor que nos estás escuchando, pastor que vas a ver este video, esta retransmisión, es importante que entiendas que Dios te llamó. Ahora, Dios no te llamó a tener el templo más grande. Dios no te llamó a ser el mejor pastor. Dios no te llamó a ser el más famoso. Dios no te llamó a tener 5 millones de millas de aviones porque eres el más que viaja. Esas son cosas extra. Dios te llamó a ser fiel. Pregúntate a qué fue que el Señor te llamó. Si hay cosas en tu vida en las que tú te has metido que no tienen que ver con lo que Dios te llamó, quítalas, sácalas. Eso es bueno, pero quizás no es esencial. A la hora de la verdad, el privilegio está en poder decir, Dios me llamó a hacer esto y después de tantos años sigo haciendo esto. O sea, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios es más que suficiente para renovarte, pero tienes que quitarte ese manto, esa imagen, esa apariencia de que todo está bien. Especialmente nosotros los latinos no nos gusta pedir ayuda, no nos gusta hablar hasta que ya a veces es demasiado tarde. Busca ayuda. Dios tiene una comida preparada para ti, para que tú te la comas, puedas ser fortalecido y puedas llegar a donde Dios te dijo que vas a llegar. Amén. Nos gozamos en esta hora con el pastor Rafael Torres Sacur desde la isla de Puerto Rico, que ha estado con nosotros desde el viernes. Ayer sábado fue algo glorioso a la 1 de la tarde y desde esta mañana nos hemos gozado. Te invitamos, si no tienes una iglesia a dónde acudir y estás cerca del área, si estás en Quilín y tienes alguna iglesia de predilección, congrégate, ve a la iglesia, no te quedes en tu casa. Ahora, si no tienes ninguna iglesia, aquí está cerquita de nosotros la ciudad de Cooperaco. Estamos aquí en el antiguo edificio de los Boys and Girls Club. Estamos en el 2777 FM 2657. Estaremos orando por ti. Estaremos desde las 10 de la mañana a las 11 de la mañana en nuestro servicio evangelístico, donde tendremos nuevamente al pastor Rafael Torres Sacur, y más adelante se seguirá retransmitiendo este video a través de Facebook, a través de YouTube. Si tienes alguna pregunta, envíanos y gustosamente te podamos ayudar, ¿verdad? Y darte el consejo para que puedas seguir hacia adelante en tu ministerio. Así que nos gozamos por todos los hermanos que han estado compartiendo desde Arizona. Nuestra hermana Jessica Rodríguez también está por aquí, dice evangelista Adams Rivera, a García Talavera, a Jessy Rosalba Zúñiga de nuestra iglesia, a Monel, a Jean Luis, a Hansa Salgo, al pastor Abimael Cuevas, que está ahora viviendo aquí en Quilín, Ángel Hernández, les saludamos. También está Elizabeth Orellana, saludos, amén, Dios te bendiga. Le damos las gracias por habernos sintonizado en esta hora y queremos hacer una oración especial por ti, por tu ministerio, ¿verdad? Amado pastor, ¿verdad? Que sé que has estado batallando, sé que has estado luchando, sé que han venido muchas preocupaciones, pero qué bueno que el que Dios llama, Dios respalda. No estarás solo, Dios estará contigo para darte la capacidad, para darte la sabiduría, como decía yo en estos días en la palabra, en los estudios acerca del reinado de Saúl. Una de las cosas interesantes que notamos en la vida de Saúl es que la Biblia dice que Dios mudó su corazón. Cuando Dios muda el corazón en otro hombre, es que le está dando la capacidad, lo está preparando para poder luchar, para poder batallar y poder conquistar, poder vencer cual sea la situación que se ponga de frente. Así que vamos a darle gracias al Señor y gracias a todos ustedes por habernos escuchado en esta preciosa hora. Oramos. Padre, te alabo, Dios, te glorifico, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por la vida de nuestro hermano, pastor y amigo Rafael. Señor amado, Dios mío, Padre, el privilegio nuevo que tú nos has dado en esta mañana de poder abrir nuestros ojos
y poder llegar hasta este lugar, tu casa, Dios mío, Padre, para poder hablar esta palabra de aliento, de motivación, Señor amado, Dios mío, Padre. Sabemos que hay pastores que están pasando, Dios mío, por alguna situación donde su pensamiento en estos momentos es de entregar, de renunciar, Señor amado, de cerrar la obra, Dios mío, Padre. Pero sabemos también, Dios mío, Padre, que hay una llama en sus corazones como la tuvo Jeremías, un fuego en su interior, Dios mío, que no pueden sostener, que no pueden aguantar, y se sienten como nosotros seducidos por tu amor, Dios mío, por tu presencia que nos cubre, que nos lleva, Dios mío, Padre, hacia otros niveles espirituales. Señor, dale la fortaleza en esta hora a nuestros hermanos, dale el vigor. Dale, Dios mío, Padre, la salud, Dios mío, Padre, para que ellos puedan, Señor, levantarse en esta hora, Dios mío, subirse a sus púlpitos, Dios mío, y poder predicar una palabra con autoridad, con unción, Dios mío, una palabra fresca, una palabra, Dios mío, Padre, que los renueve a ellos también, Dios mío, y a su familia, a sus esposas, a sus hijos, Dios mío, que tú te glorifiques y derrames tu gloria y tu poder, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Una última palabra de despedida, pastor. Muchas gracias a todos por su sintonía. Gracias a usted, compañero, por esta confianza y por esta plataforma cibernética. Nuestro abrazo, y estamos siempre a las órdenes allá en Puerto Rico, en la iglesia Renuevo Justo. Dios les bendiga. Amén. Será hasta la próxima semana. Dios le bendiga, Dios le guarde.